Hola, buen día. El tema de hoy es equilibrio químico. Ya hay un video usando un pizarrón explicando un poco este concepto, pero hay algunos dibujitos acá que son mucho más gráficos, más lindos, que es lo que estoy utilizando para este video nuevo. Suponiendo una reacción química que tengo la sustancia A y la sustancia B. Si yo tuviera una mezcla no pasa nada. El tema es si reaccionan químicamente. Entonces A y B dejan de desaparecer, empiezan a reaccionar entre sí y empiezan a formar productos, que les vamos a llamar C y D, que están dibujados con colores diferentes para poder distinguirlos. ¿Qué es lo que pasa durante la reacción? Al principio empieza a disminuir la concentración de los reactivos y empieza a aumentar la de los productos. Si la reacción estaría totalmente desplazada hacia la derecha, si la reacción fuera completa, llega un momento en que la reacción terminó y lo único que tengo son productos y me quedé sin reactivos. Ahora, no todas las reacciones son así. Muchas cumplen lo que se llama equilibrio químico. O sea que los reactivos empiezan a disminuir, los productos empiezan a aumentar, pero llega un momento en que la velocidad en que se forman los productos es igual a la velocidad en que se forman los reactivos. ¿Por qué? Porque esos productos también reaccionan entre sí y vuelven a formar A y B, que son mis reactivos o reactantes. En este dibujito al principio tendría muy poquitos productos. Acá voy a estar en equilibrio cuando las concentraciones y la de los reactivos y de los productos se mantienen constantes. No quiere decir que son iguales. Se mantienen las concentraciones porque la velocidad que va hacia la derecha es igual a la velocidad en que se desplaza hacia la izquierda. Acá yo tendría el dibujito de una mezcla de todo, de A, B, C y D. Y esa concentración se mantiene, a menos que se modifique algún factor que después ya lo veremos. Estos son dibujitos. Vamos a ir viendo punto por punto qué tipos de equilibrio podemos encontrar. Esos son gráficos donde hay reacciones químicas. Un tiempo determinado y las velocidades. Lo que va a pasar en los tres tipos de gráficos, siempre lo que va a pasar es que al principio, esto que estoy marcando en rojo, son las concentraciones de los productos. No tengo productos, solamente tengo reactivo, que es este que tengo en azul. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Empieza a bajar la concentración de los reactivos y va a ir bajando la velocidad. Va a ir aumentando los productos y va a ir aumentando la velocidad hasta que se mantenga el equilibrio. El equilibrio, ese gráfico que mantiene constante la velocidad y las concentraciones, esa velocidad es un gráfico que indica que estoy en equilibrio. Este es un ejemplo de un equilibrio donde las velocidades se mantienen constantes y además justo las concentraciones de reactivos y productos se mantienen y son iguales. Este otro gráfico que tengo debajo, también no tengo producto, sí tengo reactivo, empieza a bajar la concentración de los reactivos en un tiempo dado, empieza a ir aumentando las concentraciones de los productos en un tiempo dado y las velocidades de reactivos disminuyen, la de los productos aumentan hasta que esta parte que se llama equilibrio químico es cuando las velocidades se mantienen constantes. Cuando se mantienen constantes las velocidades, las concentraciones en equilibrio de los reactivos y los productos se mantienen. Pero las concentraciones de los reactivos y de los productos no son iguales. Tengo más reactivo que producto. Por eso esa reacción que estoy en equilibrio no es efectivo, porque tengo más reactivo que producto, estoy más desplazado hacia la izquierda que a la derecha. O sea, tengo poca producción, poco producto.
Acá tengo otro gráfico que también me marca lo mismo, que el reactivo no aparece, tienen una concentración muy alta que empieza a disminuir y va bajando su velocidad. Los productos aumentan hasta que se mantienen constantes. Cuando estos se mantienen constantes, esas velocidades, en este ejemplo la concentración de los productos es mayor que la concentración de los reactivos. Entonces estoy más desplazado hacia la derecha. Es mucho más efectivo esa reacción. Entonces, cuando estoy hablando de equilibrio, voy a tener que trabajar con un gráfico donde no termina la reacción. O sea, voy a mantener equilibrio con las mismas concentraciones de reactivos y productos. Tengo más reactivos que productos o tengo más productos que reactivos. Pero en cualquiera de estos casos se mantiene constantes las concentraciones y las velocidades. De acuerdo a esto, la constante de equilibrio como concepto siempre es constante K de equilibrio, donde siempre tengo que trabajar las concentraciones de los productos dividido la concentración de los reactivos. Si ese valor es menor a 1, entonces predominan los reactantes, que sería el grafiquito de abajo. Entonces la reacción está más desplazada hacia la izquierda. Tengo más reactivos que productos. La constante de equilibrio me va a dar 1 cuando el primer gráfico que teníamos arriba, los reactivos coinciden con los productos. Por lo tanto, ese equilibrio no va a tener ni más reactivos ni más productos, van a coincidir. O una constante de equilibrio mayor a 1, estoy más desplazado hacia la derecha, tengo más productos que reactivos. Esta ley del equilibrio químico tendría que indicar A moles de A, B moles de B, C moles de C, D moles de D. O sea, tengo que tener una ecuación balanceada y entre paréntesis debería indicar en qué condiciones están los reactivos y los productos. En este ejemplo que estoy marcando es un equilibrio homogéneo. Homogéneo porque todas las especies están en el mismo, la misma fase. En este caso sería como, después voy a calcular Kc, que se refiere a concentración. Estos estados van a ser todos acuosos. Entonces, entre paréntesis debería decir acuoso. Si fuera líquido o sólido, no se incorpora en esta ecuación. Esta doble flecha indica que estoy en equilibrio. Y Kc me va a dar igual a la concentración de los productos elevado a la cantidad de moles que tengo en equilibrio. O sea, no la concentración inicial, sino la concentración que tengo en equilibrio de los productos elevado a la cantidad de moles que aparecen en la ecuación sobre la concentración de los reactivos en equilibrio elevado a la cantidad de moles que tengo en la ecuación. Esa constante Kc, como dije hace un ratito, puede ser mayor a 1, tengo más productos que reactivos, puede darme 1, tengo que tener las mismas concentraciones de productos que de reactivos, o esa constante Kc es menor a 1 cuando tengo más reactivos que productos. Eso me va a ir indicando si esa ecuación está más desplazado hacia la derecha o a la izquierda. Ahora, todo me está hablando de equilibrio. Las concentraciones en el momento de equilibrio. ¿Qué pasa si la sustancia es gaseosa? A moles de A gaseosa, B moles de B gaseosa, C moles de C gaseosa, D moles de D gaseosa. También es homogéneo, porque están en el mismo estado. Todos están en la misma fase, todas gaseosas. Kp, que va a ser la constante de presión, me va a dar igual a la presión de los productos sobre la presión de los reactivos elevado a la cantidad de moles de cada uno de ellos en equilibrio. No lo que tengo inicialmente, lo que tengo en equilibrio.
Ahora, estas dos ecuaciones de Kp y Kc los puedo transferir de alguna manera. Recuerden que una de las maneras de expresar la presión es igual a la concentración molar por R y por T. Eso me sirve para casos de estado gaseoso, donde yo tendría que trabajar presión por volumen igual a N por R por T, o la presión de una solución, donde el volumen y N, lo que hacíamos era despejarlo y con eso me da la concentración. Por lo tanto, Kp me va a dar la concentración, la presión de los productos sobre los reactivos, eso me va a dar igual a, esas presiones me van a dar igual, las concentraciones de los productos C y D multiplicados a R y T sobre la de los reactivos A y B multiplicados por R y T, que son la constante universal de un gas y la temperatura. Todo eso elevado a la cantidad de moles. Ahora, recuerden que la concentración de los productos sobre los reactivos en equilibrio me va a dar Kc. Por lo tanto, yo lo que hice es eliminar la C, la A, la D y la B, porque eso ya me da Kc. Eso me va a dar igual a R y T de C y D, A y B. O sea, las concentraciones de los reactivos están en Kc, R y T aparecen como productos y reactivos. Pero son los mismos valores de la constante, que es universal, y están trabajando a la misma temperatura. Entonces lo que puedo sacar es R y T me va a dar siempre la concentración de los productos menos la de los reactivos. Entonces R y T es la variación de los moles de los productos menos los reactivos. Puedo reemplazar Kp por presión de los productos sobre los reactivos si el dato lo tengo como presión, o Kp me va a dar Kc por RT, R que es la constante, T la temperatura, todo eso elevado al número de moles que tengo en la ecuación menos los moles de reactivo. Ese valor me puede dar 0, por lo tanto Kp me va a dar igual a Kc. Puede dar mayor, me puede dar 1, 2, tengo que elevar R y T al 2 o al 1 para que me dé Kp. O puede ser menor a 1, entonces pongo dividiendo R y T elevado a ese numerito. Esos son los despejes para que yo pueda aplicar esa ecuación, esas constantes. Cuando estoy hablando de equilibrio son varios factores. Puedo trabajar con Kp, que es por presión, Kc por concentraciones, siempre molares lo que trabajo, o puedo trabajar entre K y P y Kc, esos dos valores. Bueno, otro caso importante es la ionización de sustancias que se disuelven en el agua. Nosotros habíamos visto en otros temas, cuando vimos soluciones, el concepto del soluto que se disuelve en el solvente y que existen soluciones que están donde el soluto y el solvente se disuelven totalmente. Hay casos donde un soluto se disuelve parcialmente en el solvente, pero se disuelve bastante. Entonces tenemos como dato su solubilidad y se expresa por gramos de soluto por cada 100 gramos o 100 mililitros de agua. Y tenemos casos de, sobre todo sales y algunos hidróxidos que son de metales pesados, que se disuelven muy poquito del agua con una concentración de muy pocos miligramos de ese soluto en litros de la solución. O sea que es muy poquito lo que se puede llegar a disolver. Entonces, en estos casos vamos a trabajar con KPS. KPS se refiere también a equilibrio, pero de una sustancia que se disuelve. Se puede ver en algunos libros como KPS o KS. Se refiere a la solubilidad, pero mínima. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Más que una reacción química, es una ionización de la sustancia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Inicialmente yo tengo una sustancia sólida, en estado sólido. En el agua se va a ionizar, va a liberar un catión y un anión. Yo acá estoy marcando un ejemplo que es el cloruro de sodio. Y sabemos que el cloruro de sodio se disuelve mucho en el agua. Esa doble flecha estaría más desplazado hacia la derecha que hacia la izquierda. Y directamente, generalmente, cuando pasa eso, nos dan como dato la solubilidad. Y me dice que se disuelven 36, entre 35 y 38 gramos de sal por cada 100 mililitros de agua. Y la temperatura era un factor que influye. Pero con respecto a esta cuestión de equilibrio, ese sería KPS o KS, que sería la concentración de los productos, que son los iones, dividido los reactivos, que los reactivos no estarían incorporados porque el reactivo está en estado sólido. Lo que es sólido o líquido no se incorpora en las constantes de equilibrio. Otro ejemplo es el nitrato de calcio. También se va a ionizar, tendré una doble flecha, me va a dar un catión y dos aniones. Ese KPS o KS me va a dar la concentración del catión por dos cationes, dos aniones, elevado a 2 también. Entonces, cuanto menor sea el KPS, menor va a ser la solubilidad. Entonces, el caso de KPS son datos de concentraciones muy bajas. A veces, esa capacidad se expresan como molaridad o miligramos o gramos de soluto por cada litro de solución. Tengo acá ejemplos de sustancias que se disuelven muy poquito. En este gráfico que tengo acá, fíjense que tengo un KPS pero con valores muy bajos. El bromuro de plata, el carbonato de calcio, el cloruro plumboso, el hidróxido ferroso o férrico. Fíjense que su KPS tiene valores de 3,3 por 10 a la menos 13, 10 a la menos 8, 10 a la menos 16. O sea que su capacidad de disolverse es mínima. Entonces, la capacidad del carbonato de calcio es de 3,8 por 10 a la menos 8. Me va a dar, al disolverse en el agua, me va a dar una capacidad de una cantidad muy baja de cationes y aniones, de modo tal de que ese producto de catión por anión me va a dar igual a su KPS. O sea que tendremos que expresar una ecuación. Este dato, que es la constante de productos de solubilidad o KPS, se refiere a alguna sustancia iónica que se disuelve en el agua y se ioniza. Me va a dar catión y anión. En otros gráficos aparecen las curvas de solubilidad. Son los casos de sales que se disuelven bastante en el agua. Hay curvas de solubilidad. Todo esto se refiere a una solución saturada. Saturada quiere decir cuando ponemos la máxima cantidad de soluto que se puede llegar a disolver en esa cantidad de solvente. En estos dos ejemplos tengo el concepto de solubilidad y KPS, donde las sales están disueltas muy poquito en el agua y su solubilidad, su capacidad, su límite está expresado como gramos por litro o mol por litro, la molaridad, donde puedo tener una sal que tengo un catión y un anión, o una sal que tiene un catión y dos aniones, o podría tener dos cationes y un anión, o puedo tener dos cationes, tres aniones. O sea, cuantos más iones tenga, más complicado va a ser resolver estos problemas, pero en general siempre la sal o el soluto va a estar en estado sólido y me va a formar catión y anión.
hay que balancear eso, en este caso que tengo el cloruro de plata, un catión y un anión va a liberar. Esa doble flecha se está refiriendo a equilibrio. Y Kp o Kps o Ks me va a dar la concentración del catión por la concentración del anión. Entonces, el dato que a mí me pueden dar es la constante y tenga que averiguar la solubilidad o la concentración máxima de catión y de anión, o al revés, que yo conozca la solubilidad de cada uno de los iones y que tenga que calcular Kps o Ks. Si yo tuviera que despejar, lo más fácil es calcular Kps, las concentraciones de catión y anión multiplicado a la cantidad de moles y también en la ecuación estará balanceado. Si tengo que averiguar la solubilidad me va a dar la raíz cuadrada o la raíz cúbica o la raíz quinta, depende de cuántos iones libera con respecto a Kps. Acá tengo otro ejemplo, este es más sencillo, tengo un catión y un anión, siempre Kps o Ks me va a dar el catión por el anión, punto. Y el despeje va a ser la raíz cuadrada. Ahora, si yo tengo el ioduro plumboso, entonces al disolverse en el agua, esto en estado sólido me va a dar el catión plumboso y 2 aniones ioduro. Kps me va a dar la concentración del catión por la concentración del anión al cuadrado. La cuestión es que yo voy a tener un catión que va a tener una concentración como máximo que se va a llamar solubilidad y voy a liberar 2 aniones, entonces me va a dar 2 solubilidades. Esos valores van a estar al cuadrado porque tengo esa concentración al cuadrado. Por lo tanto, Kps me va a dar la solubilidad del catión por paréntesis 2 solubilidades, todo eso al cuadrado del anión. Entonces, si yo tuviera los valores de solubilidad, multiplico todo y me da Kps. Generalmente nos dan el dato de Kps. Entonces, conociendo el valor de Kps, yo puedo calcular S, que va a ser la raíz cuadrada de. Esto me va a dar S, 2S al cuadrado, me va a dar 4S al cuadrado. Entonces me va a quedar 4S al cuadrado por S, me va a quedar 4S al cubo. Entonces me quedará raíz cúbica de Kps sobre 4. Ojo, raíz cúbica de todo esto. Primero se hace la división y después se hace la raíz cúbica de este valor. Entonces con esto me da el dato de la solubilidad de cada ion. Por las dudas hay que verificar si este valor me va a dar el mismo Kps. Entonces tendré que hacer cada solubilidad vale 1,21 por 10 a la menos 3. Entonces tendría que hacer 1,21 por 10 a la menos 3 por 2 por 1,21 por 10 a la menos 3, todo eso al cuadrado, para verificar si me da el mismo valor de Kps. Después siempre hay una diferencia por aproximación. Entonces, las tablas de Kps son valores muy importantes que me dan a 25 grados centígrados cuál es su valor de solubilidad, que se puede trabajar. Solubilidad molar, cuando trabajo con los moles por litros de solución saturado, o la concentración, pero en gramos por litro. ¿Qué pasa? Ese es mi límite es muy bajo. Entonces es muy poquito lo que se disuelve. El efecto del ion común es cuando a esa solución que se disuelve muy poquito, yo le agrego algún ion, catión o anión que tenga en común, pero que esté en una sal que se disuelva mucho. Cuando pasa eso, lo que hace el efecto de este ion común es que se forma un precipitado mayor. Entonces esa ecuación se va a desplazar más hacia la izquierda para formar un precipitado y tener menor cantidad o inhibir ese ion que se disuelve muy poquito. Bueno, pero ¿qué pasa si esa sustancia
que se disuelve muy poquito en el agua, entonces su capacidad es muy baja. Sobre todo los metales muy pesados con algunos aniones tienen una capacidad de disolverse, un KPS muy bajo. Entonces, cuando esas sustancias se disuelven muy poquito, la capacidad es muy baja, si le agregamos un poquito de otra sal que use alguno de estos dos iones, lo que va a producir es un precipitado que va a ir al fondo. Si yo tuviera, en este ejemplo, el cloruro de sodio, se va a disolver un montón en el agua. Pero si yo tenía cloruro de plata, que su capacidad es muy baja, y le pongo una pizca de cloruro de sodio, ¿qué va a pasar? Claro, con el sodio, el cloruro se me va a disolver mucho. Entonces va a aumentar mucho la concentración de cloruro. Pero la solubilidad de la plata, el catión, y la solubilidad del cloruro, ese producto me sigue dando el mismo valor de KPS. Si aumenta mucho la concentración de cloruro, la concentración de la plata va a bajar mucho. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que su capacidad, su solubilidad va a ser mucho menor por tener lo que se llama ion común. Un ion en común que va a hacer que forma un precipitado de plata que va a quedar en el fondo. Entonces, una de las maneras de sacar del agua las sustancias, las sales que no son buenas para el organismo, lo que se puede hacer es agregarle una sal que tiene un ion en común para que forme un precipitado de plata, de hierro, de arsénico, de sustancias que no queremos que estén disueltas en el agua. Entonces eso va a producir un precipitado que vaya al fondo y después se puede filtrar. O puedo tener, bueno, ¿cuál es la solubilidad molar del bromuro de plata con agua pura? ¿Y cuál es la capacidad cuando le agrego el bromuro de sodio? Me va a pasar algo parecido. Su capacidad, su KPS, va a tener un valor determinado, que es 7,7 por 10 a la menos 13. O sea, es re poquito lo que se disuelve. Ahora, cuando yo le agrego bromuro de sodio, que sí tiene una capacidad muy alta, lo que se puede llegar a disolver, cuando le agrego una concentración tan alta de bromuro, lo que va a hacer es aumentarme la capacidad de bromuro, entonces se va a desplazar hacia la izquierda y me va a formar un precipitado que se me va a ir al fondo, que va a ser la plata, ese catión. Va a bajar mucho la capacidad, la solubilidad de plata porque aumentó mucho la cantidad de bromuro. Entonces, de esta manera uno se puede dar cuenta cuál es la capacidad. Si la capacidad de solubilidad es 8,8 por 10 a la menos 7 y yo le puse una cantidad mayor, va a ser un precipitado que se me va a ir al fondo. Entonces, esto del efecto del ion común lo que hace es que al aumentar uno de los iones, el otro va a bajar en la misma proporción, de modo tal de que ese producto me siga dando KPS. Esto es el efecto del ion común. Acá es lo que estamos aplicando, lo que sería la ley de Le Chatelier. Cuando se aumenta uno de los iones, el otro va a disminuir, de modo tal de que ese producto me dé siempre el mismo valor. Y se va a cumplir lo que se le llama principio de Le Chatelier, que es lo que estuvimos viendo hace un ratito. Si una ecuación está en equilibrio, al agregarle alguno de estos factores, el mismo sistema va a tratar de resistir y volver a la misma constante de equilibrio. Y hay varios factores que alteran ese sistema para que vuelva al sistema inicial, para que vuelva a estar en el mismo equilibrio. El efecto de un catalizador lo único que hace es que yo trabaje por una energía de activación menor o mayor, pero no va a alterar la composición del equilibrio.
porque altera de un lado o del otro lado de la misma manera. ¿Qué pasa cuando cambio las concentraciones? Si yo cambio las concentraciones, lo que yo agrego, si yo agrego reactivos A y B, se va a desplazar hacia la derecha para que aumenten los productos, de modo tal de que esa división productos sobre reactivos me dé la misma constante. Si yo añado productos, va a ir a formarme reactivos para que esa división me dé la misma constante. Si yo quito reactivos, me va a formar reactivos. Si quito productos, va a formar productos. De esta manera, donde yo agrego, va a ir al opuesto. Donde yo quito, forma a donde quité. Entonces, aumenta la concentración de productos cuando se va a ir hacia la izquierda, se va a desplazar. Cuando aumento la concentración de productos, voy a formar reactivos. Izquierda. Disminuye los productos, voy a formar productos. Aumenta la concentración de los reactantes, voy a formar más productos. Derecha. Decrece, saco reactivos, voy a formar reactivos, que es la izquierda. Entonces, el cociente de reacción es la concentración. Por eso, para trabajar con la constante quiere decir que trabajo en equilibrio, que la concentración de los productos sobre los reactivos están en equilibrio. Ahora, en un momento dado puedo no estar en equilibrio. Cuando yo le agrego algo o apenas inicio la reacción, no estoy en equilibrio. Tengo cierta concentración de reactivos y productos, pero no estoy en equilibrio. ¿Por qué? Porque las velocidades se siguen moviendo y veo que sigo habiendo un cambio y cambian las concentraciones. Entonces, ahí lo que voy a tener es el cociente de reacción, que es QC. Es la concentración de los productos sobre la de los reactivos, en un momento dado. Si ese valor de QC, que es la concentración de los productos sobre la de los reactivos, coincide con KC, es porque estoy en equilibrio. Ahora, si QC es menor a KC, quiere decir que tengo menos reactivo de lo que yo esperaba, por lo tanto se va a desplazar el sistema, va a evolucionar hacia formarme producto para que se pueda transformar en equilibrio. O si QC, los cocientes, son mayores a KC, tengo más productos que lo que yo esperaba, entonces se va a desplazar hacia la izquierda, se va a desplazar hacia la reactivo, hacia formar el reactivo, para que pueda igualar KC. Bueno, entonces, si aumenta la temperatura en una reacción exotérmica, yo acá tengo un ejemplo, los reactivos, los productos. Delta H es menor a 0, me va a dar negativo. De esta manera eso se refiere a una reacción exotérmica. Si esta reacción tengo doble flecha, lo que está hacia la derecha sería el exotérmico por el dato que me dieron acá. El opuesto va a ser el endotérmico. Por lo tanto, si yo caliento el sistema, va a absorber. Si yo voy a calentar el sistema, va a absorber. Si yo voy a enfriar el sistema, va a liberar. Siempre va a actuar lo contrario. Yo no sé si va a ser derecha o izquierda, depende del ejemplo. Yo acá tengo una ecuación donde lo que estaría hacia la derecha sería lo exotérmica, a la izquierda el endotérmica. Donde caliento va a ir al que absorbe. Si enfrío, voy al que libera. Entonces se favorece la formación de reactivo cuando caliento esto que es exotérmico lo de la derecha, endotérmico lo de la izquierda. Ahora, en esta ecuación, si delta H es mayor a 0, quiere decir que lo que va a la derecha
es el endotérmico, lo que va hacia la izquierda es lo exotérmico. Si yo caliento, va a ir al que absorbe, que será el de la derecha. Si yo enfrío, va a ir al que libera, al exotérmico, que es a la izquierda. Entonces, A, B, me da C y D. ¿Qué posibilidades tengo? Los otros cambios que puedo modificar es el volumen. Solamente lo puedo hacer para gases. Puedo aumentar la presión. Si yo aumento la presión, eso achica el volumen. Si yo achico el volumen, va a ir donde haya menos moles. No sé si va a ser derecha o izquierda. En este caso es como si yo tuviera un mol de esto y un mol de esto y un solo mol de producto. De reactivos tendría 2, de productos tendría 1. No siempre ocurre eso, ¿eh? Puede ser que acá tenga la misma cantidad de reactivos que de productos, puedo tener más reactivos que productos, puedo tener más productos que reactivos. En cualquiera de estos casos, al aumentar la presión va a ir donde hay menos moles. En este caso va a ser derecha. Si disminuye la presión, bajo la presión, voy a ir a donde haya más moles. Si aumento el volumen, entonces voy a tener menor presión, por lo tanto voy a ir donde haya más moles. Si achico ese volumen, voy a tener más presión, voy a ir donde hay menos moles. Veremos dónde tengo más. En este ejemplo tendría 2 y 1, entonces tendría menos moles a la derecha, pero depende de la ecuación. ¿Y qué es lo que va a pasar al añadir un catalizador? No va a pasar nada. Voy a tener la misma, no cambian los valores de la constante, o sea, los valores de la constante van a depender solamente si cambio la temperatura. Eso es muy importante, porque lo único que voy a hacer al calentar o enfriar este sistema al agregar un catalizador es usar una energía de activación menor o mayor, pero el tiempo va a ser el mismo. Y el valor de la constante va a ser el mismo y no se modifica. Entonces, ¿qué cambios producen un desplazamiento y tengan un cambio? Si cambio las concentraciones, sí, hay un cambio. Modifico la presión, sí, si tengo distinta cantidad de moles, ¿no? Y si es un gas, si es un líquido, un sólido, no puedo. Volumen, también, para gases y con distintas cantidades. Temperatura, también puedo enfriar, calentar. Lo que no puedo desplazar en el equilibrio es un catalizador. Ahora, con todos estos cambios, el único que modifica la constante de equilibrio es la temperatura. Al calentar o enfriar cambia la constante. Por eso cuando me dan los datos de la constante de equilibrio, me dicen a tal temperatura. Si es a otra temperatura, su constante va a ser distinta. Bueno, lo que hice acá es poner varios ejercicios donde están explicados o resueltos los problemas. Tengo el dióxido de carbono, el hidrógeno, forma el monóxido y el agua. Su constante de equilibrio van a ser la concentración de los productos sobre la de los reactivos. Me dieron un dato que es las concentraciones en equilibrio de los productos y de los reactivos. Lo que tengo que hacer es usar todos sus valores, lo divido y me va a dar un valor. Ese valor me da 4. Bueno, ese valor 4 lo que me quiere decir es que está más desplazado hacia la derecha que la izquierda. Fíjense, hay más productos que reactivos. Es bastante efectiva la reacción. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo achicar, puedo agrandar si fuera posible. Puedo calentar, enfriar o agregar un catalizador o agrego reactivos o agrego productos para que resista este sistema. Pero acá lo único que me está pidiendo es que yo calcule su constante, sabiendo las concentraciones en equilibrio. Bueno, en este ejemplo no siempre nos dan los datos de las concentraciones en equilibrio. Esas concentraciones muchas veces se expresan como están disueltos en el agua, es acuoso, se trabaja molar. Y nos dice, bueno, inicialmente tengo 2 moles de reactivo en 2 litros de solución y no tengo productos. Esos 2 moles están en 2 litros. Yo, particularmente, a veces prefiero dividir y trabajar con la molaridad. Entonces es más fácil. 2 moles
dividido 2 litros sería 1 molar. Entonces es más fácil calcular de ahí. Inicialmente tendría 1 molar y no tengo producto. X es lo que voy a perder, X y X. ¿Por qué menos X? Porque va a disminuir el reactivo. Más X más X. ¿Por qué digo más? Porque va a empezar a formarse el producto. ¿Y por qué usé una sola X en cada caso? Porque en la ecuación hay un mol de cada uno. Por eso es uno solo. Si yo tuviera un 2 adelante de la ecuación, voy a marcar esto. Si acá tuviera un 2, serían más 2x. Tengo uno solo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir 2 menos x dividido 2, porque voy a tener 2 litros, o si no, yo hacía 1 menos x. Depende de cómo trabajemos. Esto va a ser x sobre 2, o si no me iba a dar acá una sola x, esto va a ser 1 menos x, x y x. Podemos hacer la división por 2 antes o después. Con eso puedo calcular Kc, que es la concentración de los productos sobre la de los reactivos. Eso es como aplicar resolvente. Tendría esa x al cuadrado sobre 1 menos x, o dividiendo el valor. Bueno, resolvente me va a dar el valor de x. Una vez que tenemos el valor de x, yo aconsejo que siempre por las dudas verifiquen si está bien. Entonces hago la x, la constante Kc ya lo tenemos como dato. Siempre es un dato que me dan. O me dan los datos de las concentraciones en equilibrio y es más fácil. Para verificarlo, entonces yo trabajaría la x por la x sobre 2 menos la x, que ya me lo dieron como dato. Todo ese valor me tiene que dar Kc. De esta manera puedo verificar si lo hice bien. Con esto tengo la concentración del reactivo, la concentración de los productos que justamente van a coexistir, van a tener el mismo valor. Y después Kp me va a dar Kc, que ya lo tengo como dato, por RT elevado a la variación de n. Entonces, Kp ya lo conozco por 0,082 por la temperatura, todo eso por los productos, que son 2 moles, menos 1, que es un solo reactivo. Me va a quedar a la 1. Entonces me va a quedar 0,09 por paréntesis, o no, pero por las dudas pongan siempre el paréntesis, 0,082 por el resultado, todo eso elevado a la 1. Pongan entre paréntesis porque a veces lo tienen que elevar a la 2 o a la menos 1. Y con eso saco Kps. Y acá, justo de casualidad, que no tiene nada que ver con equilibrio, me piden la presión total del sistema. ¿Qué voy a tener en el sistema? Voy a tener todo, voy a tener reactivos y productos. Yo tendré que averiguar cuántos moles tengo en total en los 2 litros. Entonces tengo 2 menos x más x más x, todos los moles que tengo por R y T. Entonces, las x se me van, 2 más x, la x ya la sé cuánto vale, 2 más 0,52 por RT dividido 2. Y con esto puedo sacar la presión total. O sea que ahí metimos de estado gaseoso. Es otro tema. Recuerden que todo se relaciona con todo en realidad. Así que por ahí algunos cálculos o algunas ecuaciones tienen que ver con otros datos que están en otros videos. Así que hay que estar atentos con eso. Bueno, esto es parecido, solo que yo ya tengo los datos de reactivo y de producto en un momento dado. Entonces, tengo el dato de Kc. Ya es un dato que ya me dieron. Pero tengo la concentración de reactivos y productos en un momento dado. ¿Cómo sé si esa reacción está en equilibrio o no? Para eso yo voy a tener que compararlo con QC, que es el cociente. Entonces, la concentración de los productos sobre los reactivos me va a dar un valor. Puede ser que me coincide con el dato de Kc,
entonces quiere decir que estoy en equilibrio, entonces ya está, no tengo que hacer nada. O puede ser que me dé distinto, que me dé un valor mayor o me dé un valor menor. Si Q es mayor es porque está más desplazado hacia la derecha. Y si es menor, está más desplazado hacia la izquierda. Entonces, con ese valor, comparando QC con KC, me voy a dar cuenta si la X va a estar desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, está más desplazado hacia la derecha, entonces va a desplazarse hacia la izquierda. Va a bajar los productos y va a aumentar los reactivos. Entonces tendré su valor más X, su valor menos X. Ese dato de moles estaba en 5 litros. Divido todo por 5. Y también resolvente podré calcular cuánto vale X. Con esto me va a dar el valor de la X para que yo pueda verificar qué concentraciones tengo en el momento de equilibrio. O Kp. ¿Cuándo voy a tener Kp? Cuando tengo que trabajar con gases, estado gaseoso. Kp es la presión de los productos sobre la de los reactivos. Si yo ya conozco sus presiones, perfecto. Pero si no lo tengo, sí puedo trabajar con Kc. Kc es un dato que ya tengo. Ese Kc por RT elevado a los moles de producto, que van a ser 2, menos la de los reactivos, que son 3. Entonces 2 menos 3 me va a dar menos 1. Así que ojo el despeje, me va a quedar 10 sobre 0,082 por 900. O si no, hago entre paréntesis elevado a la menos 1. Y de ahí me saca el valor de Kp. Bueno, acá también hay ejercicios donde tenemos un valor de KPS que es bajísima y me puede pedir que yo calcule la solubilidad de cada uno de ellos. Recuerden, lo más fácil es cuando tengo un catión y un anión. KPS o KS me va a dar la concentración del producto, que es el catión, por la concentración del anión. Eso es el límite. La solubilidad en este caso va a ser al cuadrado porque hay uno de cada uno de ellos. Me pueden pedir que yo calcule su solubilidad. Eso lo tenemos en molar. Si me pide que lo pase a gramos por litro o a miligramos por litro, tendré que ir multiplicando por la masa molar y después por 1000. Yo eso se los expliqué cuando dimos la parte de solubilidad. Y acá en este ejercicio hay un error. Acá. Acá me daba el KPS, también tengo un catión, un anión, es fácil, me da su límite, que es 1 por 10 a la menos 10. Pero me dicen que la concentración, lo que yo preparé, son 0,02 moles de catión, 0,0002 moles de anión. Todo eso en 5 litros. Entonces tengo que dividir los moles, dividido los litros que tengo, eso me va a dar la molaridad del catión y del anión. La multiplicación del catión por el anión, que sería 4 por 10 a la menos 3, 4 por 10 a la menos 4, que lo sacamos en esta división, no sé por qué acá está el 2, hay un error. Bueno, esas dos multiplicaciones me va a dar un valor, que no me da 4, porque 2 por 2 me da 4, pero 4 por 4 me da 16. O sea, esto me daría 1,6 por 10 a la menos 6, por ejemplo. Tengo que comparar este valor, que es el producto iónico, que es la concentración de cationes y de aniones que tengo, comparado con KPS, que es el límite. Es saber cuál es que es mi límite. Mi límite es KPS. Y yo puedo tener cualquier concentración. Si me paso de KPS, como pasa acá, que la concentración es 4 por 10 a la menos 7, ese valor es mayor al límite, que es 1 por 10 a la menos 10. Por lo tanto, voy a tener un precipitado que se va a ir al fondo. O también, ¿cuál es la solubilidad? Conociendo, acá yo tengo un catión y 2 aniones.
eso me va a dar solubilidad y ahí me va a dar 2 solubilidades al cuadrado. Su valor ya lo conozco, lo que tengo que hacer es despejar S al cubo, 4S al cubo. Me da raíz cúbica, de su KPS sobre 4. Eso me va a dar la solubilidad. Después, para verificar, lo que hago es multiplicar, reemplazar estos valores por solubilidad. Esto es solubilidad y esto es 2 por solubilidad. Todo eso al cuadrado me tiene que dar KPS o KS, que es lo mismo. Bueno, después con esto me pueden pedir también, qué sé yo, el pH, si es esto que es el caso del hidróxido, porque tengo OH. Esto es mezclándolo con pH. Bueno, acá tengo dos casos, que es lo del ion común, el nitrato de plata que sí se disuelve bastante, más que el cloruro de plata. Entonces el KPS es 1,6 por 10 a la menos 6. Y el nitrato de plata puede formar una solución 6,5 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, cuando yo mezclo esas dos sustancias, voy a tener una reacción donde ese cloruro de plata me va a formar el catión y el anión. A esto le vamos a sumar la plata que ya le agregó el nitrato de plata. Voy a despreciar esta X. ¿Por qué? Porque esta concentración que se agregó es mucho más alta con respecto a la solubilidad en el cloruro de plata. Entonces, si yo agrego plata, va a disminuir la concentración de cloruro. Si yo le agrego más cloruro, va a disminuir la concentración de plata. Entonces, esto es para trabajar lo del ion común. O que yo tenga que calcular la solubilidad conociendo KPS. Bueno, KPS ya lo tengo, va a ser la concentración de los cationes por los aniones, cada uno elevado a la cantidad de moles. Los iones van a ser la solubilidad, una solubilidad, 2 solubilidades, 3 solubilidades, depende de cuántos tengo en la ecuación. Todo eso elevado a los moles que tengo en la ecuación. Con eso despejo cuánto vale la solubilidad. Y después lo que me pueden pedir, porque todos estos datos están en molaridad, me piden que lo pase a gramos por litro. O sea, lo que tengo que hacer es algo que aprendimos en soluciones, que es pasar de una unidad a la otra. Recuerden cómo hacer eso, nada más de molaridad a gramos por litro es multiplicar la molaridad por la masa molar del compuesto, o del ion, o del compuesto.